Por todos, Be'ezrat Hashem, día 27 de Av, continuamos con nuestro shiur de la Hayomit. Hoy veremos Halachot Choshen Mishpat y nos vamos a concentrar en el caso de un vecino quien construyó en parte del terreno del otro vecino. Siman Shin Ayin Vav de Shulchan Aruch en Choshen Mishpat. Llegó una pregunta sobre un hombre quien, volviendo de sus vacaciones familiares de verano, se encontró con que el vecino había agrandado su terraza ingresando gradualmente dentro de su propio terreno. Y resulta que por el hecho de que se encontraba justo durante los días anteriores a Rosh Hashanah y Yom Kippurim, lo cual son días en los cuales nos acercamos al día del juicio, resulta que el hombre estaba pensando seriamente en no llamarle la atención ahora al vecino y quedarse callado, para así no ingresar en un conflicto con su vecino antes del día del juicio. Además de que no le molestaba prácticamente para nada el hecho de que su vecino esté utilizando esa parte de su terreno con su terraza. Y por ende perfectamente podría haberle permitido quedarse ocupando ese lugar con la terraza que había agrandado. Pero por otro lado tenía un miedo. Y este miedo era de que si no le llamaba la atención por ello, entonces el vecino después diga que tiene hazaká, que tiene uso y propiedad sostenida sobre esa parte del terreno, dado que nadie le llamó la atención, perdiendo su derecho de alegar por aquella parte del terreno que le había utilizado el vecino. Y por ende vino a preguntar sobre qué se recomendaba hacer. Primero que todo, se debe saber de que una persona que utiliza el terreno de su amigo sin su permiso es igual que una persona a la cual toma prestado un objeto de su amigo sin preguntarle. Es decir, se considera Shoel Shelo Midat y es igual que un ladrón. Así el Rashbam en Masechet Bava Betara Daf Nun Zayin Amud Bet. Ahora, en caso de que una persona ingrese su límite propietario dentro del límite de su compañero, como en el caso de alguien quien mueve la cerca que colinda entre su terreno y de su compañero, agrandando su terreno a cuenta del terreno de su compañero, aquí les dicen que pasa por la prohibición de la Torah de Lo Tigzol, no robarás. Esta es la opinión de Magan Shulchan Aruch en Choshen Mishpat en Siman Shin Ayin Vav Seif Aleph. Y en caso de que lo haga dentro de la tierra de Israel, se incurriría en una prohibición adicional de Lo Tasig Gevul Reeja. No toques el límite de tu prójimo, como la Torah en el libro de Devarim. Y adicionalmente a esto, existe una maldición para quien hace esto. Tal como se dice en la Torah, Arur Masig Gevul Reeu. Maldito, maldecido, quien toca el límite de su prójimo, habiendo que se escribieron que esta maldición se aplica incluso fuera de la tierra de Israel. Esta es la opinión del Aruch HaShulchan. Ahora, sin embargo, respecto al temor que tiene este hombre de que se le vaya a impedir alegar más adelante por la terraza del vecino que se agrandó ahora sin su consentimiento, si es que él sigue guardando silencio ahora, debemos saber primero que existen dos tipos de hazaká respecto a un terreno. Existe Hezkat Karkaot, que es uso y propiedad sostenida de la tierra, y Hezkat Tashmishim, uso sostenido del espacio. Y explicaremos cuál es la diferencia entre ambos casos. Hezkat Karkaot, la hazaká de la propiedad de la tierra, que es uso sostenido de la propiedad de la tierra, es el caso donde la persona que sostiene el terreno lo sostiene de forma absoluta, es decir, que evita que los dueños puedan utilizar esa parte del terreno, lo cual la Halajá establece que si es que sostuvo el terreno por un plazo igual o mayor a 3 años y los dueños sabían de aquello e igual así no hicieron nada y no le llamaron la atención, la Halajá establece que le creemos a aquella persona quien sostiene el terreno en caso de que nos diga que él compró el terreno o que lo recibió de regalo por parte de los dueños. Y decimos que el motivo por el cual no tiene un contrato de compra y venta o un documento de regalo para mostrarnos es por el hecho de que transcurrieron ya 3 años y eso es un tiempo suficiente para que se pierda aquel documento. Sin embargo, si es que la persona que sostiene que el terreno es suyo no dice que lo compró o que lo recibió de regalo, sino que solamente nos dice que por el hecho de que no le llamaron la atención los dueños del terreno durante 3 años o 4 años, quiere decir que él puede concluir que le permitieron quedarse con el terreno. En ese caso no tiene ningún tipo de peso lo que dice aquella persona y por ende, incluso si es que los dueños del terreno le dijeron que le permiten utilizar el terreno o que le perdonan el hecho de que él utilice el terreno, no se considera que compró el terreno y en consecuencia se le quita la propiedad de sus manos y se le devuelve a los dueños. Esto es Magan en Choshen Mishpat en Siman Kuf Mem a Kuf Mem Bet. En cambio,
Cuando se trata de que Hezkat Tashmishim, que es uso sostenido del espacio, se está hablando de una persona a la cual posee el uso sostenido de un lugar que se encuentra en el terreno de su amigo, de tal forma que ese uso que le da lugar no evita de que los dueños puedan también utilizar aquel lugar. Como por ejemplo, un caso donde sacó cordeles para colgar la ropa sobre el terreno de su amigo, o instaló el motor de un aire acondicionado hacia el sector de su amigo. En un caso como este, la Hazaká funciona de forma inmediata, es decir, desde el momento en que los dueños vieron cómo esta persona utiliza el lugar y no le dijeron nada al respecto, desde ese momento se considera Hazaká, Hezkat Tashmishim. Es decir, existen básicamente tres diferencias entre este caso y el caso de Hezkat Karkaot, que es uso propiedad sostenida de la tierra. Y es que no se necesitan 3 años de uso, ni tampoco se requiere un motivo que explique ese uso, como es en otro caso, que se requiere que la persona diga que lo compró o que lo recibió de regalo el terreno. Y adicionalmente a esto, en este caso sí serviría el haber obtenido el permiso de los dueños o que le hayan perdonado el uso como para poder seguir así utilizando aquel parte del terreno con el uso que estaba dando. Es el Magán en Simán Kuf Nun Hei de Shulchan Aruch en Hoshim Mishpat y Kuf Nun Dale también y el Mishkan Shalom. Por ende, volviendo a nuestro caso, en donde el vecino agrandó la terraza y cercó parte del terreno de este hombre, resulta que por el hecho de que ese uso evita que el dueño del terreno pueda utilizar el lugar, ingresa automáticamente dentro de la categoría de Hezkat Karkaot, uso y propiedad sostenida de la tierra, requiriendo que el vecino que agrandó la terraza tenga que decir que compró el terreno o que se lo dieron de regalo ese pedazo de terreno para así poder quedarse con él después de 3 años de uso. Por ende, si es que este hombre no teme de que el vecino vaya a mentir en un beddin diciendo que compró el terreno de parte de él o que lo recibió de regalo, entonces no hay necesidad de llamarle la atención, ya que después podrá recuperarlo en un beddin sin problema. O también, si es que hay un documento formal en la municipalidad que estipula meticulosamente que esa parte del terreno es suyo, en ese caso ya se considera como una mejá, como si le hubiera llamado la atención, según algunos poskim, y por ende no requiere hacer nada. Sin embargo, si es que sí se teme de que el vecino vaya a mentir en un beddin, o que el vecino vaya a fallecer, lo cual generaría que el beddin, por quedarse en la duda si acaso el padre compró el pedazo del terreno o no, se lo terminaría dando a los herederos, entonces sí conviene de que le llame la atención de una forma formal, la cual pueda quedar también registrada. Y un buen consejo para este caso sería que este hombre se acerque al vecino de forma apaciguada y le diga que no quiere tener que pelear con él, solo que desea cuidar sus derechos para el futuro y por ende le pide que por favor firme un documento donde reconoce que ese pedazo del terreno le pertenece a él y cuando él necesite el terreno y lo pida de vuelta, el vecino se lo va a devolver y que no se le va a creer de que el terreno es suyo a menos de que vaya a traer una prueba con un contrato de compra y venta. Y es bueno hacer todo esto en frente de 2 testigos para que quede también bifne shnedim bekum davar. Hasta aquí vamos hoy. Que tengan todos un excelente día.